Mientras exista una clase inferior, mientras exista una clase inferior, estaré hecho de él. Mientras exista una clase inferior, perteneceré a ella. Fue tomar como las aristas políticas como de distinto enfoque, un poco enfoque emocional, subjetivo, experiencias personales, experiencias mucho más subjetivas, digamos como un síntoma contextual del asunto político, por un lado, en mi caso, hablando del poder, hablando de la violencia, hablando de una iconografía de la maledicencia. De ahí armamos la simbiosis, la idea de armar estos dos trabajos que ya en su forma, y ahí me refiero a las materialidades, a lo que nosotros encontramos acá, se marcan diferencias, siendo que hay puntos de encuentro en términos de materia, en términos de gestualidad, de funcionamiento. Entonces armó sincretismo. Sincretismo justamente como un concepto que habla como de la cultura de las diferencias, como encontrar similitudes entre campos que puedan ser muy distintos, en filosofía o en política o en ciencia y en este caso en el arte. La uniformidad es la muerte, la uniformidad es la muerte y el pueblo ya no quiere mentiras. Esta es la pasión por la destrucción, por toda destrucción. ¿Cuál fue o qué es lo que me marcó de mi vida acá en este lugar? Pensando en Puerto Montt, en el sur, en las características propias de este lugar, no sé, la luz, el frío, el clima, qué ocurrió con mi familia en esa época. Y yo llegué al concepto del calor, y llegué al concepto también del calor pensando en el corazón como un elemento vital y que nos acerca a los lugares. Y en ese sentido pensé en las cocinas a leñas de Puerto Montt como objeto significante y que es muy importante en estos climas. Y ese objeto se transmutó en mis objetos negros, que son objetos construidos en base a esponja y a costura, que es como yo trabajo. De todas maneras, mi trabajo igual está marcado un poco por evidenciar ese acto pictórico desplazado a otros objetos, a otras operaciones, como la costura o la creación de estos objetos en este caso. Los trabajadores no quieren más pasión. Uniformidad es la muerte. Trabajo mucho con palos de coligüe, con listones de pino. En el caso de las pinturas, por ejemplo, retazos de tela o vestimentas propias, una polera, qué sé yo, un pantalón. Pintura industrial, siempre, no ocupo pintura al óleo. Entonces, siempre mi trabajo por lo menos está en ese doble juego de capturar la mirada del público, una cuestión que puede aparentemente muy estética, pero que lo que está dentro de eso, como lo decía antes, es una mirada muy malediciente de las cosas, muy oscura, muy subterránea. La clase inferior, la clase degradada. Mientras exista una clase inferior, la clase inferior, la clase degradada. Mientras exista una clase inferior, seré poder. La clase inferior, la clase degradada. Mientras exista una clase inferior, seré poder. La clase inferior, la clase degradada. Mientras exista una clase inferior,